Dicen que no existe noche más larga que aquella donde el alma pierde la esperanza, ni batalla más dura que la que se libra en silencio, cuando nadie parece escucharte. Esta es la historia de Sofía Ramírez, una madre de Medellín, una mujer que lo dio todo, que luchó hasta quedarse sin fuerzas, y que estuvo a un paso de rendirse para siempre. Una vida marcada por responsabilidades, presiones, pérdidas, y por la manera en que Dios puede levantar a alguien cuando todo lo demás ya cayó. Porque Sofía, como muchos en este mundo, aprendió a ser fuerte a golpes. Aprendió a callar su dolor para no preocupar a nadie. Aprendió a sonreír mientras por dentro se derrumbaba. Y aunque caminaba con fe, había días en los que sentía que Dios simplemente guardaba silencio. Sofía vivía en un pequeño apartamento en el barrio Laureles, junto con su hijo de 9 años, Samuel. Trabajaba como asistente administrativa en una empresa mediana, y aunque el salario no era alto, le alcanzaba para mantener un hogar digno y ofrecerle a su hijo la estabilidad que ella jamás tuvo en su infancia. Pero la vida, de un día para otro, puede cambiarlo todo. La empresa cerró repentinamente, sin indemnización, sin aviso, sin opción. De un momento a otro, Sofía pasó de tener un trabajo seguro a mirar sus cuentas con miedo, con la sensación de que algo oscuro comenzaba a caer sobre ella. En pocas semanas, las deudas crecieron como sombras que se alargan al atardecer. La dueña del apartamento pidió el pago atrasado. El refrigerador empezó a vaciarse. Los ahorros se evaporaron. Y para empeorar todo, su madre, que vivía en otra ciudad, fue diagnosticada con una enfermedad grave. Sofía quería viajar, quería acompañarla, quería ser la hija presente, pero no tenía dinero ni para el transporte. En medio de toda esa presión, empezó a sentir algo nuevo. Un cansancio que no se aliviaba con dormir, una tristeza que no se iba, un peso constante en el pecho que le dificultaba respirar. Fue entonces cuando el silencio se convirtió en su mayor enemigo. Había noches en que Sofía se encerraba en el baño para llorar porque no quería que Samuel la escuchara. Noches en las que se preguntaba por qué Dios no le daba una salida. Noches en las que la desesperación la hacía temblar, hasta que llegó esa madrugada, la que casi la destruye y al mismo tiempo la transforma para siempre. La lluvia golpeaba fuerte la ventana. Eran las 3 de la mañana cuando Sofía despertó con una sensación de vacío tan profunda que le parecía que algo dentro de ella había muerto. Se levantó, se sentó al borde de la cama y se tomó la cabeza entre las manos. Las lágrimas bajaban solas, sin fuerza, sin contención. «Señor, no puedo más», susurró en la oscuridad. «¿Dónde estás? ¿Por qué me dejaste sola?» Y por primera vez en su vida, pensó en rendirse, en desaparecer, en no seguir. Fue un pensamiento fugaz, pero tan real que la asustó. Justo en ese instante, Samuel, medio dormido, giró a la cama y buscó la mano de su madre. La tomó con suavidad, como si supiera, aún dormido, que ella estaba cayendo en un abismo invisible. «Mamá, no te vayas», murmuró. Y esas palabras, simples pero profundas, atravesaron el alma de Sofía como un rayo de luz en plena tormenta. Algo dentro de ella despertó, algo que había estado apagado durante semanas. Un susurro, una chispa, una voz interna que decía: «No te rindas». Sofía no sabía cómo iba a salir adelante. No tenía un plan, no tenía fuerzas. Pero en ese momento, en esa madrugada de lluvia y lágrimas, decidió una sola cosa: no rendirse, no mientras su hijo la necesitara. Y sobre todo, no mientras Dios aún tuviera algo que decir. Si tú que estás escuchando también has sentido que las fuerzas se te escapan, si has estado cerca de rendirte, quédate. La historia de Sofía no termina aquí. De hecho, aquí es donde verdaderamente comienza. Y si este mensaje ya tocó tu corazón, comparte este video con alguien que pueda necesitarlo. Después de aquella madrugada en la que su hijo la sostuvo casi sin saberlo, Sofía decidió que tenía que resistir, aunque no supiera cómo. Despertó con los ojos hinchados, el cuerpo débil y la mente llena de temores, pero aún así preparó el desayuno, organizó la casa y trató de actuar como si todo estuviera bajo control. Pero nada estaba bien, ni afuera ni dentro de ella. A veces la vida no se rompe de golpe. A veces se va agrietando por dentro, de forma silenciosa, hasta que un día te das cuenta de que apenas puedes sostenerte. Sofía empezó a buscar trabajo con la esperanza de encontrar algo rápido. Imprimió currículos, envió mensajes, tocó puertas, pidió recomendaciones. Pero en una ciudad golpeada por la crisis, donde muchos estaban perdiendo sus empleos, nadie parecía tener un lugar para ella. Cada correo sin respuesta era como una bofetada. Cada lo siento
Elegimos a otro candidato era un recordatorio cruel de que el tiempo corría y las deudas no esperaban. Mientras tanto, Samuel la observaba en silencio. Los niños, aunque no lo digan, entienden más de lo que aparentan. Él sabía que su madre estaba triste, pero no sabía por qué. Solo sabía que sus abrazos duraban un poquito más y que algunas noches la escuchaba llorar bajito. La tristeza de Sofía empezó a cambiar sus hábitos. Antes, era una mujer activa, organizada, siempre pendiente de todo. Pero ahora se olvidaba de cosas simples: el arroz en la olla, una cita médica, un pago pendiente. Pasaba más tiempo acostada, mirando el techo sin poder pensar con claridad. Y lo que más la asustaba era esa sensación de vacío, un hueco que no se llenaba con nada. La depresión, aunque ella no quería nombrarla, comenzó a envolverla como una sombra fría. Había días en que Sofía se levantaba decidida a luchar, pero bastaba un pequeño problema para derrumbarla. Había mañanas en las que no quería abrir la cortina porque la luz le molestaba. Había noches en las que sentía un peso en el pecho tan fuerte que pensaba que se ahogaría. Y aún así, trataba de llevar una vida normal. Iba al supermercado contando monedas. Acompañaba a Samuel al colegio fingiendo una sonrisa. Respondía mensajes como si nada pasara, pero cada paso le costaba una energía que ya no tenía. Un día, mientras caminaba de regreso a casa después de una entrevista fallida, se detuvo en una esquina. La calle estaba llena de autos, gente, ruido, pero Sofía sintió que todo se detenía. Una pregunta la atravesó como una aguja. ¿De verdad puedo seguir así? Se apoyó en una pared, cerró los ojos y respiró hondo para que el mundo dejara de girar. Sintió el sabor amargo de la derrota, el cansancio acumulado, el miedo constante de no poder darle a su hijo lo que necesitaba. Ahí, en medio de la calle, con el ruido de Medellín pasando a su alrededor, Sofía rompió en llanto. No era un llanto suave, era un estallido, una liberación de todo aquello que había ocultado por semanas. Una mujer que pasaba se detuvo y le puso la mano en el hombro. ¿Estás bien?, le preguntó. Pero Sofía no pudo responder, porque no estaba bien, y por primera vez entendió que no podía seguir fingiendo que lo estaba. Esa tarde tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia: buscar ayuda espiritual, no porque fuera débil, sino porque ya no quería luchar sola. Recordó la iglesia donde solía ir antes de que el trabajo y las responsabilidades la alejaran. Recordó los sermones que un día la habían llenado de fuerza. Recordó la paz que sentía cuando cantaba, cuando oraba, cuando dejaba sus cargas a los pies de Dios. Y al llegar a casa, después de preparar la cena, de acostar a Samuel y de asegurarse de que él dormía profundamente, Sofía se arrodilló por primera vez en mucho tiempo. Su oración fue corta, casi un susurro, pero salió de lo más profundo de su alma. Señor, si estás ahí, si aún me escuchas, ayúdame. Por favor, ayúdame. Y aunque no hubo voces, ni luces, ni señales visibles, Sofía sintió algo, una calidez suave, un alivio pequeño, pero real, como si Dios hubiera tocado su hombro y le hubiera dicho: no estás sola. Ese sentimiento, tan frágil y tan profundo, fue suficiente para que Sofía siguiera adelante un día más. No la sanó de inmediato, no solucionó sus problemas, pero encendió algo en su interior, una esperanza diminuta, pero viva. Y a veces, todo lo que necesitas para no rendirte es que algo dentro de ti vuelva a respirar. Después de aquella noche en la que oró con el corazón hecho pedazos, Sofía despertó con una sensación extraña. No era alegría, no era energía, no era ánimo, pero tampoco era ese vacío oscuro que la había acompañado durante semanas. Era algo más sutil, algo pequeño, como una brasa encendida en medio de cenizas frías. Sofía no sabía cómo explicarlo, pero sentía que debía hacer algo distinto, aunque fuera un solo paso. Ese mismo día decidió llamar a la iglesia a la que había ido años atrás, antes de que la rutina la consumiera. No conocía a nadie allí y le daba vergüenza decir que necesitaba ayuda, pero algo la impulsó a hacerlo. La voz que atendió fue suave, cálida, paciente. Una mujer llamada Maribel, quien escuchó en silencio mientras Sofía, con la voz quebrada, explicaba que estaba pasando por un momento difícil. Maribel no la juzgó, no la apuró, no la llenó de frases vacías. Simplemente le dijo: aquí estamos para ti. Dios no te soltó. A veces solo necesitamos volver a escucharlo. Sofía sintió un nudo en la garganta, pero también un pequeño alivio. Maribel la invitó a un grupo de oración que se reunía los miércoles por la noche. Al principio quiso decir que no estaba lista,
que tenía vergüenza, pero aceptó. Los días siguientes fueron confusos. Había momentos en los que Sofía sentía fuerzas para seguir, y otros en los que volvía a caer en la cama sin ganas de nada. La depresión no desapareció, pero comenzó a tener pequeñas pausas, espacios en los que podía pensar con más claridad. Samuel, sin entender completamente, notaba los cambios. Su mamá ya no lloraba todas las noches. Ya no gritaba cuando algo salía mal. A veces incluso volvía a cantar mientras lavaba los platos, aunque fuera bajito. Llegó el miércoles. Sofía casi se arrepintió de ir. Se miró en el espejo y pensó que su rostro no tenía nada de espiritual, nada de fuerte, nada que aportar. Pero algo en su interior, una mezcla de necesidad, cansancio y esperanza, la empujó a salir. Cuando llegó al salón pequeño donde se reunía el grupo, sintió miedo. Había unas 10 personas sentadas en círculo, todas con rostros tranquilos, algunos con Biblias en las manos, otros simplemente esperando. Maribel se acercó, le sonrió con ternura y la abrazó. Sofía no esperaba ese abrazo, y algo dentro de ella se quebró otra vez, pero esta vez para bien. La reunión comenzó con un canto suave. No era perfecto, no tenía música de fondo, pero cada voz parecía cargar una historia. Sofía cerró los ojos y, por primera vez en meses, sintió paz. Una paz que no venía de soluciones, sino de presencia. La presencia de Dios, silenciosa, pero real. Después, empezaron a compartir testimonios. Historias de personas que habían pasado por pérdidas, enfermedades, rupturas familiares, adicciones. Gente común, con heridas reales. Y al escuchar cada palabra, Sofía se dio cuenta de algo que jamás había pensado. No era la única que sufría. No era la única que había pensado en rendirse. No era la única que había sentido que Dios guardaba silencio. Cuando llegó el momento de orar, alguien dijo su nombre. Una mujer oró por ella. Un hombre también. Pidieron por sus fuerzas, por su corazón, por su hijo, por su hogar. Y Sofía lloró. Lloró como si cada lágrima limpiara un peso antiguo. Como si su alma, que llevaba tanto tiempo rota, finalmente comenzara a moverse otra vez. Al final, Maribel la miró a los ojos y dijo: Sofía, Dios no te pide que seas fuerte, solo te pide que no te sueltes de Él. Esa frase marcó algo profundo en su alma. Sofía salió del lugar con el corazón estremecido, pero diferente. Seguía sin trabajo, seguía con deudas, seguía con preocupaciones, pero ahora tenía un punto de apoyo, una luz pequeña, pero suficiente. Esa noche, al acostar a Samuel, él la abrazó fuerte y le dijo: Mamá, hoy te veo más feliz. Ella sonrió. No sabía cómo explicarle, pero algo había comenzado a cambiar. Y así comenzó la restauración. No como un milagro instantáneo, sino como un proceso. Paso a paso, lágrima a lágrima, oración tras oración. Porque a veces Dios no levanta de golpe. A veces comienza sus milagros en lo más profundo del corazón, donde nadie más puede ver. Aunque Sofía había comenzado a sentir pequeños destellos de esperanza, la verdad es que la lucha dentro de ella seguía siendo intensa. Porque la depresión no se marcha solo porque un día lograste sentir paz. A veces, cuando menos lo esperas, vuelve como una sombra silenciosa para recordarte tus heridas. Esa semana, Sofía despertó varios días con un cansancio inexplicable. Volvieron los pensamientos negativos, las dudas, los temores. Y aunque trataba de mantenerse firme, sentía que cada paso era como caminar con piedras amarradas a los pies. Las cuentas seguían llegando. El arriendo estaba atrasado. La dueña del apartamento le envió un mensaje: necesito una respuesta, no puedo esperar más. Sofía sintió el corazón encogerse. No tenía cómo pagar. Y una vez más, la voz oscura que había intentado destruir las semanas atrás volvió a susurrarle: no vas a salir de esta. No importa cuánto ores. No hay nada para ti. Ese día, al recoger a Samuel del colegio, él la tomó de la mano y le dijo: Mamá, ¿te pasa algo? ¿Estás triste otra vez? Y esas palabras la atravesaron. Ella había prometido ser fuerte, pero ¿cómo se sostiene alguien cuando siente que se hunde? Al llegar a casa, preparó una comida sencilla y puso a Samuel a hacer sus tareas. Luego se encerró en el baño y dejó caer el peso que había estado sosteniendo todo el día. Se sentó en el piso frío, abrazó las piernas y lloró en silencio, intentando que su hijo no escuchara. Señor, ¿hasta cuándo? Susurró con la voz ronca. Estoy tratando, pero siento que no puedo más. Sin embargo, en medio de ese llanto,
Recordó las palabras de Maribel en la última reunión. Dios no te pide que seas fuerte, solo te pide que no te sueltes de Él. Y con esa frase dando vueltas en su alma, Sofía decidió hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: llamar a alguien para pedir ayuda. Marcó el número de Maribel. Cuando ella contestó, Sofía no pudo hablar, solo sollozó. «Sofía, respira», dijo Maribel con calma. «Estoy aquí. No tienes que explicarlo todo. Vamos a orar ahora mismo». Y allí, con el teléfono pegado al oído, Sofía escuchó una oración que se sintió como un abrazo. Una oración que no prometía soluciones mágicas, pero sí presencia. Presencia de Dios, presencia de apoyo, presencia de alguien que entendía su dolor. Sofía colgó sintiéndose un poco más ligera, pero la tormenta aún no terminaba. Al día siguiente, mientras buscaba trabajos en Internet, recibió una llamada inesperada. Era el médico del hospital de su madre. Su voz sonaba seria. «Señora Sofía, su madre está delicada. Podría ser necesario que venga pronto». El mundo se le desmoronó. Era como si la vida se empeñara en golpearla una y otra vez. Quiso gritar, quiso correr, quiso desaparecer. Pero Samuel estaba allí, jugando en la sala, ajeno al terremoto emocional que sacudía a su madre. Sofía se tapó la boca con la mano para no llorar frente a él. La impotencia la ahogaba. No tenía dinero para viajar. No tenía cómo dejar a su hijo con alguien. No tenía nada. Esa noche, sin fuerzas, se arrodilló junto a la cama de Samuel cuando él ya dormía. Le tomó la mano y lloró en silencio. «Señor, te lo entrego todo. No sé qué más hacer. No tengo nada. Solo te tengo a ti». Y en ese momento, algo inesperado ocurrió. No fue una visión, ni una voz audible. Fue algo más profundo. Una sensación de rendición total. Una entrega sincera. Un «ya no puedo sola» que salió desde lo más hondo de su alma. Era como si su espíritu, agotado pero honesto, se hubiera quebrado en las manos de Dios. Y allí, en ese quebranto, comenzó a sentirse diferente. Un pensamiento atravesó su mente, suave, delicado. «¿Estás en mi mano, Sofía? No vas a caer». Ella respiró hondo. Las lágrimas siguieron cayendo, pero ya no eran de desesperación. Eran de alivio, de entrega, de un tipo de fe que solo nace cuando ya no queda nada más. Al día siguiente, sin saber por qué, sintió fuerzas para levantarse temprano. Fue a la cocina, preparó el desayuno, arregló la casa, y notó algo extraño. No había ruidos oscuros en su mente. No había aquella voz que la hundía. Seguían los problemas, sí, pero por primera vez en semanas no se sintió derrotada. Como si Dios hubiera puesto una mano firme sobre su espalda y le hubiera dicho: «Sigue, yo voy contigo». En ese día que parecía tan ordinario, la restauración comenzó a tomar forma. Y lo que Sofía aún no sabía era que Dios estaba preparando un giro inesperado, algo que transformaría su historia de manera profunda. Dicen que cuando uno se rinde en las manos de Dios, no para abandonar, sino para dejar de luchar en sus propias fuerzas, algo en el cielo empieza a moverse. No siempre lo vemos de inmediato. No siempre lo entendemos. Pero Dios trabaja en silencio, incluso cuando el caos todavía sigue haciendo ruido. Los días siguientes fueron distintos para Sofía. No porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque su corazón ya no estaba enfrentándolo sola. Había vuelto a orar. Había vuelto a confiar. Había vuelto, aunque con pasos temblorosos, a creer que Dios aún tenía un propósito para ella. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, recibió un mensaje inesperado. Era de la misma empresa de donde había sido despedida meses atrás. El mensaje decía que, por una demanda colectiva, se había ordenado el pago de compensaciones atrasadas a todos los empleados afectados. No era mucho, pero para ella significaba comida, tranquilidad, aire. Sofía se quedó mirando la pantalla del celular con la cuchara de madera en la mano, sin poder moverse. No podía creerlo. Lloró de sorpresa, de alivio, de agradecimiento. No era una solución completa. No resolvía todas las deudas. Pero era la primera señal clara de que Dios estaba moviendo piezas. Ese mismo día recibió otra llamada. La dueña del apartamento, quien siempre había sido estricta, le dijo: «Sofía, sé que estás pasando por algo difícil. Podemos reorganizar los pagos. No quiero que te vayas. Quédate tranquila por ahora». Esa comprensión inesperada la dejó sin palabras. Había llamado lista para suplicar, para humillarse, para explicar su situación. Pero no tuvo que hacerlo.
Dios ya había movido el corazón de aquella mujer antes de que ella marcara el número. Pero el milagro más grande aún estaba por llegar. Días después, Maribel insistió en que Sofía fuera a una reunión especial de la iglesia. «Solo ven», le dijo. «Siento que Dios quiere hacer algo contigo». Sofía no quería ir. Estaba cansada, emocionalmente drenada, pero algo en su interior la empujó. Ve, cuando llegó, había más gente de lo normal. Los cantos comenzaron, y Sofía sintió esa paz dulce que había empezado a reconocer. Durante un momento de oración, el pastor se acercó al micrófono y dijo algo que hizo que Sofía levantara la mirada. Hoy, Dios quiere recordarle a alguien aquí que aunque no ha visto respuestas completas, Él no se ha olvidado. Él abrirá caminos donde parece que no los hay. Sofía sintió un temblor en el pecho. Sentía que esas palabras iban dirigidas a ella. Al final del servicio, se le acercó una mujer que Sofía no conocía. Tenía unos 50 años, rostro amable y ojos que transmitían paz. «Tú eres Sofía, ¿verdad?» Sofía sintió, sorprendida. «No suelo hacer esto», dijo la mujer. «Pero mientras estaba orando, sentí en mi corazón que Dios quería que hablara contigo. No conozco tu situación, pero Él quiere que sepas que te ve, que está cuidando de ti, y que lo que hoy te aprieta el alma, mañana será testimonio para otros». Sofía lloró sin poder evitarlo. Aquella mujer la abrazó como si la conociera de toda la vida. Y entonces pasó algo aún más inesperado. La mujer le pidió su número de teléfono por si algún día necesitaba hablar. Sofía se lo dio sin pensarlo mucho. A la mañana siguiente, esa misma mujer la llamó. «Sofía, estuve pensando. Tengo una amiga que busca a alguien para trabajar media jornada desde casa. Le hablé de ti, aunque no te conozco bien, pero sentí que debía hacerlo. ¿Quieres que le dé tu contacto?» Sofía se quedó muda. Su corazón latía como si fuera a salirse del pecho. «Sí, por favor», logró decir finalmente. Esa tarde recibió la llamada que esperaba sin saberlo. La amiga de aquella mujer necesitaba a alguien para apoyo administrativo, algo pequeño pero estable, ideal para alguien que necesitaba cuidar de un niño y recuperar fuerzas emocionales. La entrevista fue cálida, sencilla, y al final la contrataron. Sofía colgó el teléfono y se dejó caer de rodillas en la sala. Samuel corrió hacia ella, asustado. «Mamá, ¿qué pasa?» Y ella, llorando y riendo a la vez, lo abrazó fuerte. «Dios nos abrió una puerta, hijo, una puerta que yo no podía abrir». Samuel sonrió con esa inocencia que ilumina cualquier lugar. «Te dije que Dios nos escucha», respondió con una certeza que solo un niño puede tener. Ese día, mientras Sofía preparaba la cena, sintió algo nuevo dentro de ella. Una fuerza suave, como un río que empieza a fluir después de estar seco. No era el final del proceso. Aún quedaba camino por recorrer. Aún quedaban heridas por sanar. Aún quedaba dolor. Pero ahora había esperanza. Había dirección. Había movimiento. Porque cuando Dios decide intervenir, no solo cambia circunstancias, cambia corazones, cambia ambientes, cambia vidas. Y la de Sofía estaba a punto de transformarse por completo. Dicen que Dios nunca llega tarde, pero también dicen que jamás llega de la manera en que uno imagina. Y Sofía estaba a punto de descubrirlo. Habían pasado algunas semanas desde que comenzó su nuevo trabajo desde casa. No era un gran sueldo, pero era estable, respetuoso, sobre todo, le devolvía la dignidad que había perdido entre deudas, lágrimas y noches sin dormir. Samuel también parecía más tranquilo. La casa tenía un ambiente que hacía mucho no se sentía. Calma. Pero lo más profundo no estaba ocurriendo afuera. Estaba ocurriendo dentro de ella. Sofía volvió a leer la Biblia de su madre, aquella que había permanecido guardada por años, con las hojas amarillentas y pequeñas anotaciones en los márgenes. Cada mañana tomaba un versículo y dejaba que fuera su alimento. Cada noche oraba con Samuel antes de dormir. Y poco a poco, el peso que llevaba sobre los hombros comenzó a volverse más liviano. Hasta que un día recibió una llamada que cambiaría su vida nuevamente. Era la misma empresa que la había contratado media jornada. La voz de su supervisora sonaba especialmente emocionada. «Sofía, hemos estado observando tu trabajo. Tus informes son excelentes. Eres organizada y siempre entregas todo a tiempo. Queremos ofrecerte un aumento de horas y un aumento de salario. Si estás de acuerdo, podrías empezar la próxima semana». Sofía apretó el celular contra su pecho y cerró los ojos. Sintió que el mundo se detenía un instante. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, respondió mientras sus lágrimas caían de pura gratitud.
Pero aún había más. Con el aumento, Sofía decidió ponerse al día con los pagos atrasados. Llamó a la dueña del apartamento y, para su sorpresa, la mujer le dijo: «Sofía, quiero decirte algo. He visto tu esfuerzo, tu responsabilidad. Y, bueno, si algún día quieres comprar este apartamento, estoy dispuesta a vendértelo con facilidades. No sé por qué, pero siento que este lugar debe ser tuyo». Sofía se quedó sin palabras. Recordó el día en que pensó que tendría que abandonar su casa sin saber a dónde ir. Y ahora, Dios estaba abriéndole una puerta que ella jamás se habría atrevido a soñar. Esa noche, Sofía se arrodilló con Samuel al lado. Agradeció por cada detalle: el trabajo, la provisión, los corazones movidos, la paz recuperada. Pero sobre todo agradeció por no haberla dejado en ese pozo oscuro donde creía que su vida había terminado. Y entonces Samuel, con la voz más suave del mundo, le dijo: «Mamá, ¿viste? Dios sí te escucha. Yo siempre se lo dije». Sofía lo abrazó tan fuerte como si quisiera encapsular esa verdad para nunca olvidarla. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Pagó deudas, organizó su hogar, estableció una rutina, volvió a soñar con estudiar y comenzó a ayudar a otras mujeres que, como ella, estaban pasando por momentos dolorosos. En la iglesia, la mujer que le había hablado aquella noche se convirtió casi en una mentora. Le enseñó a orar con libertad, a confiar con firmeza, a entender que su valor no dependía del dinero, ni del trabajo, ni de la aprobación de nadie, solo de Dios. Y con el tiempo, Sofía comenzó a notar algo sorprendente. Lo que un día fue su mayor dolor, ahora era su mayor ministerio. Un domingo, al finalizar un servicio, una joven se le acercó llorando. «Sofía, escuché lo que compartiste en el grupo de mujeres», dijo entre sollozos. «Gracias. Me hiciste sentir que no estoy sola». Sofía la abrazó y sintió un escalofrío en el corazón. Era como si, por primera vez, comprendiera el propósito de su sufrimiento. A veces, las heridas que creemos que nos destruyen son justamente las que Dios utiliza para sanar a otros. Y así, un día, mirando por la ventana mientras Samuel hacía tareas en la mesa, Sofía respiró profundo. Recordó cada noche oscura, cada miedo, cada caída, y al mismo tiempo, cada milagro, cada provisión, cada abrazo inesperado que la sostuvo. «Señor», susurró, «gracias por no dejarme rendirme. Gracias por hacerme nueva». La historia de Sofía no era la de alguien que logró todo por sí misma. Era la historia de una mujer que tocó fondo y descubrió que justamente ahí, donde todos la abandonaron, donde no había fuerzas ni orgullo ni esperanza, ahí estaba Dios esperándola. Hoy, Sofía sigue trabajando, sigue avanzando, sigue creciendo. No porque no enfrente desafíos, sino porque ya no los enfrenta sola. Y cada vez que alguien le pregunta cómo logró levantarse después de tanto, ella responde con una certeza que antes no tenía: «Porque Dios fue mi fuerza cuando yo no tenía ninguna». Y ahora, querido oyente, si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que incluso en tu propio valle Dios sigue obrando, te invito a que no te vayas sin dejar un mensaje, sin compartir este testimonio y sin unirte a esta comunidad que cree en los milagros reales. Porque aquí, cada historia es una prueba viva de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él.